Muy buenas tardes, América. Si te gusta. Muy, pero muy buenas tardes a todo este equipo maravilloso de gente que me acompaña siempre. Mi nombre es Daniel Orsuza, muchas gracias. Acá estamos con Ángeles Vargas Lonzalles, mi compañera. Ella es parte de este taller, ella dice que no, pero sí. Es parte importante, es un pilar fundamental de este taller que vamos a compartir hoy. Yo los voy a estar conduciendo, va a ser un placer estar con ustedes en este taller especial de las 3 razones ocultas y emocionales por las cuales nos enfermamos y nunca nos lo dijeron. Tremendo. Nunca nos dijeron esto, porque quizás nadie se anima a decirlo, pero lo vamos a decir acá, en vivo, por Facebook y por Zoom, para toda esta gente que nos está mirando. Gracias por la compañía. Acá tenemos 2 coaches de lujo. 2 coaches de lujo tenemos acá que nos están acompañando. La coach Mar y la coach Julie. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias por la compañía, gracias por la compañía. Y veo gente, acá veo gente en la pantalla que nos está acompañando también en este taller. Estoy viendo a Débora, a Yamila, estoy viendo a Nicomedes, estoy viendo a Lady Diana, Maggie Gemelli, creo que es de Catamarca, Maggie, si no me acuerdo mal, Tati Méndez. A ver si alguien prende su cámara para que lo vea. A ver si alguien prende su cámara para que lo pueda ver. A ver si alguien nos deja. Ahí está Lady Diana, bienvenida, gracias por dejarnos verte. Bienvenida, bienvenida. Lady Diana, qué nombre, ¿eh? Qué nombre, Lady Diana. Es importante, ¿no? Es una cosa... Es como uno que ya quiere saber quién es Lady Diana. O sea, si uno dice Lady Diana, ¿quién es Lady Diana? ¿No es cierto? Y tenemos ahí a Yamila Vega, una genia, una coach número 1 en el norte. Yami, querida, bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Quiero continuar, quiero avanzar para que podamos entrar. Ahí está Nicomedes, un tipo serio, importante, analizando todo desde ahí. Lo tenemos a Nicomedes. Gracias, Nico, por acompañarnos. ¡Ay, qué bien acompañado que está Nicomedes! ¡Qué linda ella! No se deja ver. Almita. Bueno, gracias por acompañarme. Vamos a empezar con este taller. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo y decirles que este es un taller de Coaching Salta, de la maratón de talleres de Coaching Salta que están haciendo los coaches de la escuela. Gracias, Ángeles, por tu conducción de estos talleres, por coordinar los horarios y todo para que podamos estar todos aquí. Acá nos hacen una selfie. Y queremos compartir con ustedes, para los que no nos conocen, que el director de esta escuela es el Master Coach Rubén Orsuza, mi padre, que hace 22 años trajo el coaching al norte argentino como una disciplina de excelencia en el desarrollo personal, para que las personas puedan recorrer un camino distinto, para que las personas tengan herramientas emocionales, para que las personas... Vos tengas ganas de... Para que las personas no se queden solamente con herramientas técnicas para la vida, sino que la vida va más allá de lo técnico. Nosotros estudiamos las formaciones técnicas para tener un trabajo, pero ¿por qué no tenemos que tener formación para nuestra salud? ¿Por qué no tenemos que tener formación para nuestra salud financiera? ¿Por qué no tenemos que tener formación para las relaciones humanas? ¿Por qué no tenemos que tener formación para conversar? ¿Por qué no tenemos que tener formación para comer, para poder alimentarnos bien, para poder descansar bien, para poder comer bien? Hay tantas cosas que la vida tiene, que no son solamente trabajar o aprender a trabajar, que esa es nuestra pasión, la pasión de esta institución, que busca que todos podamos vivir mejor y en bienestar, y no solamente que tengamos un trabajo. Así que esta es la visión de la escuela y el fundador de esta escuela es Rubén Orsuza.
Nosotros aquí estamos, como les dije, con Ángeles Vargas Lonsalles. Ella es biodecodificadora y coach ontológico. Sobre todo, tiene muchísima experiencia en biodecodificación y yo soy Master Coach de la Asociación Argentina. También tengo más de 10 años en el desarrollo personal. Y este taller va básicamente dirigido a personas que quieran ir por más. Personas que estén dispuestas a escuchar cosas nuevas, personas que estén dispuestas a transformar los paradigmas que tienen adentro para poder alcanzar nuevos y mejores objetivos de bienestar en su vida, desde su salud, desde su pareja, desde su economía, desde las relaciones que tenemos. Si alguien vio el taller que se dio hace un rato, tenía que ver mucho con este equilibrio entre todos los aspectos de nuestra vida. Se trabajó un tema que es la rueda de la vida. Y las coaches trabajaron esto, que necesitamos estar en equilibrio en todas las áreas de la vida. Porque si hay una que no esté en equilibrio, la rueda no está en rueda y no rueda tan bien. Entonces necesitamos eso, poder atender los distintos espacios de nuestra vida. Y este taller está dirigido a esas personas que quieren eso, animarse a eso. Así que coaches, terapeutas, cualquier persona que quiera vivir mejor, que entienda que se puede vivir mejor, este taller es para ellos. ¿Y qué vamos a aprender? Nuevas maneras de pensar, nuevos paradigmas acerca, hoy particularmente, de nuestro bienestar, de nuestra salud. Y vamos a empezar por el origen, por donde desde mi punto de vista se abre una puerta, una bisagra se abrió en la forma en que entendemos la forma de vivir, porque hay un principio fundamental que es que mi pensamiento modifica mi realidad, pero nunca nos animamos a creer, siempre creemos que lo material es lo que solamente modifica el mundo, pero lo que termina modificando mi mundo es mi pensamiento, que genera ciertos tipos de emociones y eso genera cierto tipo de acciones en el mundo para que ciertas cosas pasen. Entonces, siempre nos enfocamos en la acción neta, en la acción pura, y es muy bueno accionar. De hecho, hay entrenamientos especiales para aprender a accionar y que las personas no siempre tienen competencias en hacer que las cosas pasen. Pero también tenemos que tener conciencia de nuestro pensar. Y para las personas que estén dispuestas a entender cómo funciona, que mi pensamiento es el que genera la realidad en que vivo, también es este taller y vamos a ver los principios por los cuales eso ocurre. Y lo que les voy a pedir a todos los que están viendo este taller es que estén presentes. Estar presentes quiere decir que yo esté aquí ahora al 100% porque voy a compartirles información muy valiosa. Quiero compartir información muy valiosa en poco tiempo. Así que por eso es que quiero pedirles que estén al 100% conmigo, porque yo voy a estar al 100% con ustedes. Y lo que quieran ir preguntándome, lo van poniendo en el chat para que yo lo pueda ver. Tengo el chat abierto para que cualquiera pueda escribir, me pueda preguntar, me pueda comentar lo que quiera. Y yo voy a ir desarrollando los temas como están ordenados, pero el que quiera, por favor, me va comentando, ya sea en los que están en algún medio virtual o los que están presentes, por favor. Así que continuamos estando presentes. Este es un pequeño testimonio que en un momento compartimos, ¿no? Me gusta esta parte que dice: la biodecodificación cambió mi paradigma anterior sobre la salud. Esta persona, lo que le permitió la biodecodificación fue saber que su salud no dependía de otros, que los otros sí nos pueden ayudar muchísimo, pero que mi salud y mi equilibrio, mi homeostasis personal, depende de las emociones y las creencias que yo tengo dentro mío. Y de cómo con esas creencias y esas emociones avanzo por el mundo. Porque si no tengo conciencia de cuáles son mis emociones, voy a creer que mi salud va a depender del mundo que está afuera. Y mi salud personal es mi creación. Si yo no estoy saludable, yo soy el creador de esa no salud. Si yo estoy saludable, yo soy el creador de esa salud. Entonces, no es el mundo que está afuera, y ese es el paradigma que a ella le cambió a entender esto de la biodecodificación. Pero yo a esta persona, esto han pasado
como 2 años, 1 año y medio de este testimonio ya. Y yo lo que le podría decir a esta persona, lo que le invitaría a decir a esta persona, que quizás ya lo piensa, es que no solamente la biodecodificación te cambia el paradigma de tu salud responsable, sino te cambia el paradigma completo de qué pienso yo, de cómo es la vida, ¿no? De si yo soy responsable de todo lo que pasa en mi vida o no. Y en coaching también lo planteamos exactamente de la misma manera, ¿no? Si yo asumo que soy el responsable y creador de todo lo que pasa en mi mundo, o si yo voy a estar creyendo que mi mundo es algo totalmente exterior a mí. Ese es el gran cambio de paradigma. Nada más que en la biodecodificación, gracias a alguien que ya vamos a contarles quién es, que es el doctor Hammer, él se dio cuenta en una situación muy específica, como la punta del iceberg. Por eso el flyer de este taller es un iceberg, porque el doctor Hammer pudo encontrar un iceberg y darse cuenta de todo lo que estaba abajo. ¿Y qué era eso? Se dio cuenta. Esa punta del iceberg son las enfermedades. Eso es lo que vemos, la enfermedad. Y eso nos permite ver, el doctor Hammer pudo ver que debajo de la enfermedad están todos nuestros pensamientos y todas nuestras emociones y todos nuestros conflictos, y pudo ordenar específicamente cómo funciona nuestra biología para entender todo lo que hay abajo de un síntoma y por qué ese síntoma no es algo que viene de afuera y me hace daño, sino que lo produzco yo mismo. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona esto. Por eso es que les pongo la biodecodificación y más allá, porque la biodecodificación, Ángeles se ríe, ¿no? Claro, es la biodecodificación y más allá porque cuando planteo esto quiere decir que Hammer se da cuenta de cómo funcionamos los seres humanos, de nuestro funcionamiento natural en la biología, en las enfermedades. Pero yo le pongo más allá porque esta forma de pensar, que la vemos, la descubrimos en nuestra biología por el funcionamiento, porque somos biología, va mucho más allá de nuestra neta biología. Va mucho más allá porque nuestros síntomas en los conflictos de pareja es también un síntoma que tiene la misma lógica, ¿no? Tiene que ver con mis pensamientos y mis emociones, mi historia personal y la historia de mi familia y mis ancestros. Cuando voy a ver por qué tengo un conflicto económico, por qué me pasa algo a nivel económico, es exactamente lo mismo. Tengo un síntoma y tiene que ver con mis pensamientos, con mis conflictos, con mis creencias acerca del dinero y con la historia mía y de mi familia y de mis ancestros. Entonces, por eso le pongo más allá, porque la biodecodificación que nace a partir de Hammer, él es el que puede ordenar ese proceso, que es el que vemos en biodecodificación, pero es más allá, o sea, va más allá este camino de entender que somos creadores de todo, aunque no lo creamos, pero no podemos cambiar la realidad que queremos cambiar si no me creo creador, si no me considero creador de todo. Así que quiero empezar con esto, quiero empezar con alguna cosa que quieras compartir, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos perfecto. Vamos perfecto, bueno. Entonces quiero empezar a compartir cómo es esa situación, cómo es ese proceso de que llegamos desde un pensamiento, una emoción y una situación de nuestra vida. Cuando esa situación de nuestra vida nos gusta, está todo bien, no vamos a cambiar nada. Pero cuando hay un síntoma en mi realidad, cuando hay un síntoma en mi cuerpo, tengo que preguntarme qué está pasando para atrás. Tengo que ver qué pasa para atrás. Ese para atrás quiere decir qué pasa con mis emociones, qué pasa con mis pensamientos, qué pasa con mis creencias. Vamos a ver todo ese proceso que Hammer descubre, que es un proceso netamente biológico y que se aplica para todos los síntomas de mi vida. Entonces lo que tenemos que comprender es que los seres humanos tenemos un funcionamiento natural. Nuestro cerebro tiene un funcionamiento natural que es durante el día, durante las horas de día, a partir aproximadamente de las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, tenemos una activación de nuestro sistema biológico. Un montón de órganos se ponen en funcionamiento, nuestro cuerpo se empieza a activar, se detiene la melatonina, la producción de melatonina, y empieza a aparecer este proceso que se llama simpaticotonía. ¿No? La simpaticotonía no es estar simpático y alegre, como algunos piensan, sino que la simpaticotonía tiene que ver con que yo esté en el proceso
de acción del día, en el proceso de activación del día. ¿Sí? No, hay un montón de órganos que lo vemos en la formación, no lo voy a detallar ahora, pero que tienen que ver con órganos que se ponen en funcionamiento para ir en pos de la vida. ¿Sí? Todo el sentido de la vida es que haya más vida, que yo continúe vivo, que tenga los alimentos para vivir, que me pueda reproducir y la vida pueda continuar. Así estamos formados. Nosotros los seres humanos somos el producto de 4.500 millones de años de este planeta. O sea, se necesitaron 4.500 millones de años para que lleguemos hasta acá, los seres humanos, ¿no? Cientos de pruebas y errores de la biología hasta que se encontraron las formas de que esto que llamamos ser humano en el estado en que hoy somos, podamos estar acá. Entonces la biología no se equivoca, ¿no? O sea, no es una equivocación la biología, porque esa es una de las primeras ideas que tenemos que sacarnos, de que estar enfermo es un error. El otro día estábamos en una sesión con Ángeles y decía, conversábamos con un señor que tenía un principio de diabetes y el azúcar en sangre está alto. Eso sería un síntoma, que el azúcar en sangre esté por encima de los valores normales. Pero nos pongamos a pensar, y la pregunta que nos tendríamos que hacer sería, ¿realmente el cuerpo se equivoca aumentando la cantidad de azúcar en nuestra sangre? ¿O es una decisión completamente sensata, consciente, totalmente racional que toma nuestra biología de aumentar los niveles de azúcar en sangre? ¿No será que por alguna razón, por alguna situación particular que esa persona está viviendo, el cuerpo aumenta esos niveles de azúcar en sangre? ¿Cómo podemos llegar a yo siempre me digo, ¿cómo llegamos a la conclusión de que tener el azúcar alta es un error de mi cuerpo? Mi cuerpo se equivoca, como si mi cuerpo se podría equivocar. Si mi cuerpo se podría equivocar, quiere decir que yo en cualquier momento me da un paro cardíaco y me muero. Mis pulmones dejan de respirar, mi corazón deja de latir, las hormonas se desequilibran, tengo cortisol en sangre, estoy todo desordenado. Entonces, mi cuerpo, si el cuerpo se podría equivocar, estaríamos todos muertos. Entonces, que haya un síntoma no es un error, es la primera situación que tenemos que comprender. No estamos equivocados porque tengamos, mi cuerpo, mi biología no se equivoca porque genera una determinada adaptación o modificación. ¿Sí? Entonces, para avanzar, tenemos que ver que durante el día tenemos este sistema de activación que es perfecto para los seres humanos que vivimos con ciclos. Un ciclo de un día es una activación y después tenemos otro ciclo que es la vagotonía, que empieza a partir de las 7:30 de la tarde cuando cae el sol, según el lugar, pero durante milenios, millones de años, hemos vivido y nuestro cuerpo se ha adaptado a ese ciclo de día y de noche. Y esta vagotonía, lo que llamamos vagotonía, es esa calma de la noche en la cual vamos a repararnos. Lo que yo en la simpaticotonía lo puedo consumir como un gasto energético, como un desorden determinado a mis órganos, como esfuerzos, como ir a cazar, como ir a conseguir alimentos, como ir hasta un esfuerzo determinado, un consumo de energía, cuidar a mis hijos, conseguir alimento, defenderme, todo eso requiere energía. Y a la noche la vamos a recuperar y se ponen en funcionamiento otros órganos y se desactivan otros órganos. Ese es un funcionamiento cíclico normal que tenemos los seres humanos. Mientras ese ciclo normal funcione, mi cuerpo va a estar equilibrado y no va a tener por qué hacer una modificación en la biología. Esto nosotros lo llamamos normotonía, bueno, Hammer lo llama normotonía, y este es un equilibrio saludable de las 24 horas del día. Ahora, ¿qué pasa? Generalmente esa normotonía no se cumple permanentemente. Tenemos conflictos, tenemos desafíos, tenemos situaciones. O sea, todos los días nos levantamos y acá hay que comprender algo que no es que el conflicto me viene a mí. No me viene el conflicto. Aunque no nos demos cuenta, inconscientemente somos nosotros los que vamos al conflicto también.
no digo que venga el conflicto porque puede venir un conflicto, pero somos nosotros también los que vamos a buscar el conflicto. ¿Por qué? Porque es un sistema biológico, natural, evolutivo. Si no hay conflicto, no hay evolución. Nadie evoluciona sin un conflicto. Yo no puedo crecer si no me pongo un desafío. La palabra desafío suena bien y la palabra conflicto suena mal, pero son exactamente lo mismo. O sea, si yo tengo un conflicto, tengo un desafío. Y si tengo un desafío, tengo un conflicto que resolver para avanzar. Esa es la historia de la biología de nuestro planeta, en la cual a través de 4.500 millones de años, si nos ponemos a estudiar biología, con Ángeles nosotros tenemos una maestra de biología que nos explica muy bien que durante 4.500 millones de años este ser vivo que se llama Tierra, planeta Tierra, como un ser vivo completo, se ha puesto siempre en nuevos desafíos. Y cuando soluciona un conflicto, se busca otro conflicto. O sea, porque la vida quiere avanzar permanentemente, no deja de avanzar nunca la vida. La vida no dice, llega hasta acá y dice, listo, acá me quedo. Me quedo siendo un anfibio. Y listo, ya estoy feliz siendo un anfibio. No dice eso la vida, sino que la vida dice, no, ya conquistamos el mar, ahora vamos a salir del mar, vamos a salir a las costas, vamos a avanzar sobre la tierra, vamos a sacar bracitos, vamos a tener esqueletos, vamos a sacar otro pelo y vamos a conquistar la tierra. ¿No? Entonces, bien, bravo, buenísimo. Bien. Y una vez que conquistamos la tierra, yendo por todos lados, decimos, no, bueno, ahora ya no me alcanza con conquistar la tierra, ahora quiero conquistar los cielos. Y entonces saco plumas, saco alas y genero otro desafío, tomo un nuevo desafío y repito los problemas hasta que encuentro una solución evolutiva. Eso es lo que la vida hace, ha hecho 4.500 millones de años. Entonces, nosotros los seres humanos nos creemos que estamos fuera de ese sistema y estamos exactamente en el mismo sistema. No dejamos de ser seres vivos, evolutivos, que cuando tienen o logran alcanzar una situación hermosa de su vida, dicen, bueno, ¿qué viene ahora? O sea, quiero más. Entonces, cada vez que no estamos resolviendo un conflicto en nuestras vidas, o que vemos que un conflicto se repite, es porque nosotros no estamos encontrando el aprendizaje adecuado para ese conflicto. O porque nosotros vamos al mismo conflicto, porque eso ha hecho la vida durante millones de años. O sea, ha ido sobre repetir el conflicto, repetir el conflicto, repetir el conflicto, hasta que encuentre una solución de supervivencia. O sea, encuentra una solución sensata, dice Hammer, me gusta esa palabra que usa él, una solución sensata para ese conflicto. Y entonces lo trascendemos. Y disfrutamos un tiempo de ese conflicto, ¿y qué pasa? Vamos a buscar un nuevo conflicto que solucionar. Hasta que un día llegamos a este ser que es por primera vez en la historia, hace aproximadamente 45.000 años, los Homo sapiens, o los Homo, tenemos esta estructura de ser conscientes de que nosotros estamos conscientes. Pero que seamos conscientes de que estamos conscientes no quiere decir que esto vaya a ser diferente. Seguimos siendo seres vivos, evolutivos, como que creemos que esto que somos como seres humanos, ya está. Este es el mejor estadio. Es el mejor estadio en el que hemos estado 4.500 millones de años. Pero no quiere decir que esta evolución no siga. Que sea el final, que ya estemos listos. Y de hecho, si nos ponemos a reflexionar desde esta conciencia que tenemos ahora, el próximo paso evolutivo que estamos haciendo es, estamos entre las emociones mamíferas y la razón humana. Estamos ahí al medio. No somos totalmente racionales, ¿no? ni totalmente emocionales. Estamos al medio de ese proceso. Sigue gobernando una cuestión instintiva nuestra, después vienen las emociones, después viene el pensar, pero cuando se mide en neurociencia la cantidad de conexiones que hay desde las zonas emocionales de nuestro cerebro a las zonas racionales, hay mucha más influencia de las emociones a la razón y muchas menos conexiones de la razón a las emociones. Eso quiere decir que hay mucha más, o sea, si la emoción aparece, no hay razón que le vaya a ganar.
¿sí? Por lo menos en lo inmediato. Entonces somos mucho más emocionales que racionales. Entonces ese parecería ser como un siguiente paso evolutivo, como seguir construyendo ese mundo racional, ese ser humano racional que podemos ser, y que, por ejemplo, podría cuidar mejor este planeta. O sea, podría mejor, si seríamos más racionales, tendríamos muchísimo más cuidado sobre este planeta. Pero como todavía emocionalmente tiramos los papeles o quemamos las cosas o seguimos usando combustibles fósiles y una serie de cosas, no somos tan racionales como decimos que somos. No somos tan inteligentes como decimos que somos. Entonces, estamos en ese desafío evolutivo. Ese es el desafío evolutivo o uno de los desafíos evolutivos en los que estamos. Entonces, por eso yo siempre con Ángeles invitamos a tomar los conflictos. En vez de escaparme de los conflictos, los invitamos a tomar los conflictos, porque ese es el camino evolutivo como seres que somos. Cuando esos conflictos, cuando yo tengo un conflicto que es demasiado grande, que se sale de la normotonía y tengo momentos de reparación muy pequeños que son la vagotonía, o sea, cuando ese conflicto es muy grande, porque por ejemplo me echan del trabajo. Bien, un día me echaron del trabajo. Cuando me echan del trabajo, digo, entro en un conflicto gigante y digo, uy, la comida, mi familia, mis hijos, las cuentas, un montón de cosas. Entonces tengo una simpaticotonía permanente, porque es como que salí a cazar y no consigo la comida, y no hay comida, y no hay comida, y empezamos a tener problemas y consecuencias por el conflicto que estamos viviendo. Entonces, si ese conflicto se hace permanente, estoy en una simpaticotonía permanente. Y hay dos formas de tener esta simpaticotonía. Hay una simpaticotonía puntual y otra crónica. ¿Qué quiere decir? Puntual, viene en un día y de un día para el otro, sin avisarme, me quedo sin trabajo. ¿Sí? ¿Y la crónica cuál es? La crónica es la gota a gota. O sea, todos los días un poquito de algo que me pone en conflicto, ¿no? Ángeles siempre usa un ejemplo muy lindo de su profesor, de su maestro, que es vivir con la suegra. Uno vive con la suegra, o sea, no es un problema de golpe, claro, no. Todos los días. Todos los días un poquito. Todos los días un poquito, hasta que estoy vivo como si estuviera con el predador en la casa. Como que la amenaza vive conmigo, ¿no? A veces la amenaza puede ser la pareja. A veces la amenaza puede ser mis padres. Muchas veces para los niños la amenaza, lo peligroso son sus propios padres. Jodorowsky se ha estudiado muchísimo ese proceso de que cómo los hijos tienen miedo a los padres. Entonces viven en una simpaticotonía permanente. Entonces ese exceso de conflicto que yo no puedo manejar me va a poner en este estado de estrés. O sea, el estrés, ahora vamos a ver qué es el estrés, pero básicamente aparece cuando vivo en simpaticotonía permanente. Entonces vamos a ver qué es esto del estrés, porque todo el mundo dice, ¿qué es el estrés? De hecho, seguimos midiendo cómo medir el estrés, o sea, seguimos buscando cómo medir el estrés, no hay todavía una respuesta ni médica ni científica. Hay pautas, hay tendencias, hay una mirada acerca del cortisol, ¿no? Cuando yo estoy en estrés sabemos que las suprarrenales producen cortisol ¿para qué? Para que yo pueda enfrentar un desafío o pueda huir de un desafío, pero es mucho más que eso el estrés, todos lo sabemos ya, y yo le voy a poner como una fórmula al estrés, pero esto es tan personal que uno solamente puede llegar a ver en qué estrés se encuentra. Entonces vamos a ver que lo primero que tenemos que haya, para que haya un estrés es un determinado desafío. Tiene que haber un desafío, porque el estrés es como un estiramiento, el estrés viene de stretching, ¿no? Un stretching es un estiramiento, quiere decir que yo me tengo que estirar para alcanzar algo, en cualquier aspecto, o sea, un aspecto metafórico que me tengo que estirar, pero tengo que estirar habilidades, estirar esfuerzos, estirar comportamientos para poder alcanzar un determinado desafío. Pero si yo me pongo un desafío que yo más o menos sé que puedo manejar, no va a haber estrés. No hay estrés, yo lo puedo manejar.
Pero ¿qué pasa si yo me pongo un desafío en el que me pasa lo siguiente? Me puedo poner un desafío o puede venir un desafío, como por ejemplo puede venir una pandemia, puede venir una crisis, puede venir un problema de cualquier tipo, en el cual pase esto. ¿Qué es lo que pasa? Tengo la creencia acerca de que mis habilidades para enfrentar este desafío o este conflicto no son suficientes. Cuando yo pienso que este desafío está mucho más allá de mis posibilidades suficientes para poder surcarlo, navegarlo, aprenderlo, estoy en un estrés. Ese es un estrés, es la diferencia entre un desafío y yo les aclaro algo más. No es la diferencia entre un desafío y mis habilidades. No, señores. Es la diferencia entre un desafío y mi creencia acerca de mis habilidades. Porque no sé cuáles son mis habilidades, pero yo tengo una idea acerca de cuáles son. Hay veces que yo estoy cansado de conocer personas que tienen un montón de habilidades, pero creen que esas habilidades no son suficientes para atravesar la vida. O sea, y ahí hay un enorme espacio de aprendizaje. O sea, hay un espacio de aprendizaje, una brecha de aprendizaje y de conciencia enorme de que los seres humanos venimos hechos y preparados ya para enfrentar esta vida, para atravesar esta vida, para lo que queramos hacer. O sea, venimos ya programados, porque hace 45.000 años que el ser humano surca esta vida y la atraviesa. Pero yo vengo acá con esta nueva conciencia tan pequeña y dice, ay no, yo voy a ser justo el único ser humano que no voy a poder. Justo a mí. Yo voy a ser ese ser humano que no va a poder con este tema de la vida, convivir. O sea, yo no voy a ser el que puede, ¿no? Pero, o sea, miles y millones de seres humanos han atravesado esta vida, han sido suficientes, pero nosotros somos los que decimos, no, yo no, justo voy a ser yo. Qué macana, ¿no? O sea, qué mala suerte que soy yo el que no estoy suficiente para esta vida. Entonces, por eso le pongo mi creencia, porque nosotros con Ángeles nos hemos dedicado a estudiar muchísimo este tema de la suficiencia, y los pumas, los gatos, los perros, los animales que no tienen nuestra conciencia, no tienen este problema. Por eso se enferman menos. Cuidado con lo que estoy diciendo, o sea, se enferman menos porque ellos no pueden intervenir en su sistema biológico y afectarlo diciendo, ay, yo soy un león que no voy a poder conquistar un territorio y reproducirme y vivir la vida. O sea, los animales no pueden hacer eso. Nosotros tenemos un lenguaje tan poderoso que podemos afectarnos a nosotros mismos con nuestras propias creencias y valoraciones de las cosas. Entonces, para poder avanzar, o sea, hay mucho más para decir de esto, pero el punto es que el estrés es esta brecha que me genero a mí mismo entre el desafío que ocurre enfrente de mí o que yo creo un desafío y lo que yo creo de mis habilidades para enfrentar ese desafío. Entonces, les traigo la foto del Dr. Hammer porque él fue el que se da cuenta de qué es lo que pasa con ese estrés. O sea, ¿qué pasa con ese estrés? O sea, ¿qué pasa cuando un animal en la naturaleza tiene un estrés determinado? ¿Qué es lo que pasa con esta situación? Nosotros, los seres humanos, enfrentamos desafíos todo el tiempo, para los cuales normalmente somos suficientes. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Hammer lo que se da cuenta es del funcionamiento de la enfermedad y de en qué momento particular estamos estresados y en qué particular momento sobreviene la enfermedad. Nosotros siempre pensamos que cuando estamos mal en un problema es que ahí estamos enfermos. O sea, cuando estamos enfermos es que estamos mal. Es que ahí estoy mal adentro, emocionalmente, en un conflicto. Pero lo que descubre Hammer es que no ocurre de esa manera. Y lo podemos ver todos en la naturaleza, en cualquier situación. Si pensamos en una liebre, por ejemplo, una liebre va por el campo, va por el bosque,
y aparecen unos lobos, ¿no? Aparecen lobos ahí, que hace como 3 semanas que no comen los lobos, imagínense cómo están. Entonces empiezan a perseguir a esa liebre para poder tener un desayuno. Y esa liebre está en estrés porque está en peligro de muerte. O sea, puede morir en ese momento esa liebre. Entonces esa liebre va a correr y va a correr y va a correr. Va a sacar la energía de todos los órganos de su cuerpo, pero todos los órganos de su cuerpo. Va a estirar sus músculos al máximo, va a ponerlos al 100%. Sus tendones se van a estirar a todo lo que dan. Va a consumir toda la energía que tienen sus músculos, en su hígado, en todos sus órganos, para que va a hacer que su corazón lata al máximo. Y quizás con todo ese esfuerzo, porque está en ese estrés, tiene un desafío, un conflicto, y tiene habilidad de correr. Entonces, cuando se estira al máximo esa liebre lo que va a hacer es quizás poder salvar su vida. O sea, cuando haga un esfuerzo al máximo, pueda salvar su vida. Y supongamos que esa liebrecita corre, corre, corre y pierde, los lobos no la pueden atrapar, y llega a su guarida, y en su guarida, ¿qué le va a pasar a esa liebre cuando se relaje? Cuando esa liebre se relaje, le va a empezar a doler absolutamente todo. Probablemente esos tendones, para poner un ejemplo, simplemente si yo me estiré demasiado, lo primero que voy a estirar va a ser un tendón. Y ese tendón van a ser células que se van a empezar a separar. Y cuando llegue a la guarida y ya no tenga que correr, porque mientras corremos al máximo no nos duele nada. Mientras estamos en estrés no nos duele nada. Pero en la guarida, cuando llega y descansa y se queda en ese lugar, le va a empezar a doler todo el tendón. ¿Por qué le va a doler el tendón? Porque ahí, cuando le duele, es donde decimos está enfermo. O sea, cuando me duele el tendón, es cuando yo digo, ay, sí, hice mucho esfuerzo, salí a correr y me esforcé mucho, o estuve jugando al básquet y me estiré mucho y me esforcé. Entonces, cuando me esfuerzo, después del esfuerzo, cuando me duele, cuando yo llegué a mi casa y estoy tranquilo, estoy seguro y puedo descansar, me empieza a doler. Entonces, ahí estoy enfermo. En ese momento estoy enfermo. ¿Pero qué quiere decir? Estoy enfermo en ese momento. Pero la enfermedad no fue el tendón. La enfermedad, por decirlo de alguna manera, fue el estrés vivido por un conflicto emocional de la liebre, dando su todo para salvar su vida y estirarse, estresarse al máximo para ver si con sus recursos podía salvar su vida. Cuando estaba al borde de la muerte contra los lobos, esa era la situación en la cual realmente estaba en un conflicto. Pero lo que generó que ese tendón hoy esté doliendo no es que está enfermo mal, está reparando. O sea, ese tendón que está doliendo está reparando el esfuerzo anterior. Y esto es lo que el principio que nos explica Hammer de forma tan fantástica, para darnos cuenta que esto tan sencillo funciona así para exactamente todo en mi vida. O sea, cuando yo tengo un conflicto, vamos a poner un ejemplo que es fuera de la liebre. Mire. Si yo tengo un conflicto de pareja, por ejemplo, que me estoy separando, me estoy peleando, por ejemplo, y ya no da para más la cosa y explota, ¿no? No es que estamos mal ahí. No es que estamos mal en ese momento nada más. Es el momento que ya explotó todo y para arreglar mi bienestar personal, o sea, en ese momento que ya está ya todo, ¿qué me está pasando? Estoy tratando de arreglar mi bienestar personal mío que fue afectado en esta relación porque yo no sé cómo tener una relación de pareja. Porque tengo creencias y pensamientos y emociones que no son orgánicos para tener una pareja. Entonces, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que un día explota la relación. Y eso que vemos como síntoma no es el problema en sí mismo, es la reparación de X cantidad de tiempo en estrés anterior porque no sabía cómo solucionar algo. Y me estuve esforzando, y me estuve esforzando, me estuve esforzando para que esa relación funcione, pero algo no funcionaba en esa relación. Y yo me estiraba para que funcione.
Y después un día llega el punto que digo, no puedo más. Y digo, basta. Y estallan un montón de cosas. Pero eso no es más que la reparación del conflicto vivido anteriormente. Eso es lo que Hammer no lo planteaba en términos completos, él lo planteaba netamente en la biología, pero ya con muchos años después de Hammer, Hammer muere hace 2 años, 3 años, Sí, 3 años, su obra increíble, que empieza por la salud, pero hoy que ya nos damos cuenta que es tremendamente más amplio que solamente la biología y la salud, nuestro cerebro funciona de la misma manera para todo. Crea la realidad de la misma manera, ¿no? Cuando hay un síntoma, ese síntoma está hablando de un conflicto emocional vivido anteriormente. Entonces, ¿de qué nos quiere proteger la biología? ¿Tá? Cuando estamos en un estrés muy alto, quiere decir que ese estrés nos va a dejar agotados, nos va a dejar sin energía. Si vivo en estrés, o sea, en simpaticotonía permanente, el cerebro que dice, si esta persona, si este ser vive en este estado, ¿me das un mate o agua? Si este ser vive en este estado de estrés permanente, gracias. Este animal, este ser, va a terminar agotado o distraído. Entonces, si está agotado o distraído, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a un animal que está agotado o distraído en medio del bosque? Chao, liebre. Chao, liebre. O almuerzo, desayuno. Almuerzo, desayuno de los lobos, ¿no? Entonces, el cerebro no quiere demasiado de eso en nosotros. O sea, no soporta demasiado, no soportamos demasiado estrés. Podemos estirarnos, podemos hacer esfuerzos, podemos querer buscar cosas, siempre para un desafío necesitamos consumo de energía, pero demasiado estrés permanente en un determinado estado nos va a poner en este estado de agotamiento y distracción, y un animal en la naturaleza distraído o agotado va a hacer desayuno de otro animal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nuestro cerebro nos quiere proteger. O sea, no quiere el cerebro que lleguemos a este estado. Que lo podamos vivir un poco es normal por este sistema evolutivo, de que la biología va a buscar el conflicto para poder evolucionar. Pero demasiado de ese estrés permanente, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Porque cuando los animales viven en manada por el bosque, tienen desafíos que enfrentar y llegan después y tienen estados de tranquilidad y seguridad para poder repararse. Pero los seres humanos somos los que, con nuestro poder tan magnánimo, que todavía no sabemos manejar demasiado bien, podemos vivir estresados, porque vamos a trabajar y vemos a nuestro jefe como si fuera un león, y volvemos a la casa y vemos a nuestra esposa como si fuera un lobo, y voy y veo a mis hijos y me aterro, y todo me da miedo, y vivo estresado las 24 horas del día. Y encima me voy a dormir, y no puedo dormir porque estoy pensando en el trabajo. Entonces nunca encuentro un estado de normotonía, ¿no? Creamos nuestro estado de normotonía. Entonces, una cosita. Entonces, lo que quiero compartir ahora, lo que voy a compartir ahora sí son los 3 secretos. Atención, por favor. Porque hasta acá vinimos viendo, es como que vinimos creando el contexto para entender por qué nos enfermamos. Es como que todo lo que hice hasta acá fue mostrarle, o sea, qué es lo que va pasando hasta que llegamos al punto por el cual nos podemos enfermar. Pero no cualquier estrés me va a enfermar. O sea, no cualquier estrés. Pues si cualquier estrés me enfermaría, ya estaríamos muertos también. Viviríamos enfermos. Viviríamos enfermos. Y no nos pasa así, exacto. Entonces, hay 3 características que descubre Hammer que se necesitan para que este estrés se convierta después de una cierta forma, una cierta manera que tiene ciertos pasos, en una enfermedad, ¿no? Entonces vamos a ver esas características. La primera característica es que tiene que ser inesperado, ¿no? Tiene que ser sorpresivo. No es algo como que no lo veo venir, ¿sí? Porque de hecho, si lo veo venir, es como que ya me empiezo a prepararme. Entonces, no me puedo preparar.
sea, no estoy preparado para esto, entonces totalmente desprevenido. ¿Sí? Entonces, es un episodio que ocurre de forma totalmente inesperada para mí. La segunda situación es que tiene que ser algo agudo. ¿Qué sería que sea algo agudo? Quiere decir que para mí es algo fuerte, que quiere decir que para mí es algo grave, que yo lo vivo como algo dramático, o sea, algo muy dramático. Si no me enfermaría, o sea, si sería algo que yo lo veo como algo menor. Por eso es bueno cultivar habilidades. Desde el coaching, una de las cosas que planteamos es, mientras más habilidades yo cultivo, menos cosas me parecen amenazas. Si yo más competencias tengo, menos situaciones voy a ver como difíciles. Si más aprendizaje yo hago, la vida la voy a empezar a ver de otra manera, como un lugar en el que yo puedo transitar tranquilamente esta vida, no tanto como una idea de que todo me va a dar miedo. Si yo no tengo habilidades, me creo un niño que no puede hacer nada todavía, y entonces, claro, estoy totalmente indefenso, desprotegido, soy la presa de cualquier león que aparezca. Todo va a ser grave. Claro, si yo no tengo habilidades, todo es peligroso. Todo. Si yo tengo habilidades, si yo me cultivo, si yo aprendo de muchas cosas en la vida, no solamente de una, entonces no me va a pasar esto, no voy a ver las cosas como graves. Pero para alguien que no se cultiva, que no aprende, que no sabe distintas habilidades para la vida, todo va a ser agudo y peligroso. Y por último, este es el punto como clave. O sea, este es el punto clave que tienen, que termina configurando un síntoma, que es que esa situación, ese episodio, que yo lo vivo con un grupo de emociones y tiene un determinado pensamiento, o sea, esa situación que ocurre tiene un determinado pensamiento, yo la vivo inesperada, la veo como grave y aguda, pienso que me va a pasar algo, hay un determinado pensamiento específico de esa situación y hay un grupo de emociones sobre eso que está pasando. Cuando toda esa mezcla, todo ese caldo de cultivo inesperado, agudo, un tipo de pensamiento y un tipo de emoción, se viven por una persona y esa persona nunca lo expresa, nunca lo dice, nunca le cuenta, nunca va a su par o a sus padres o a alguien, a un terapeuta, a quien sea, a un coach, y no conversa y no expresa lo que siente y lo que le pasa, es cuando la biología, ¿qué es lo que dice? Ajá, ¿qué dice mi inconsciente biológico? Se llama. Mi biología se maneja por un inconsciente biológico, toma decisiones en mi cuerpo, que yo conscientemente no tomo, yo no digo latí a 50, 80 pulsaciones por minuto, corazón, respira tantas veces por hora. Nosotros no podemos tomar esas decisiones. Mi inconsciente biológico ya está preparado solo para tomar cientos de decisiones para mi equilibrio biológico. Cuando yo tengo todo ese caldo de cultivo en el que pienso que algo es grave, que es inesperado, y no lo expreso, o sea, no lo cuento, no manifiesto de alguna manera, no lo expreso de alguna manera a lo que siento y a lo que me pasa, mi sistema biológico va a decir, esta persona está en peligro, porque está en un punto de estrés máximo, porque hay algo que no puede resolver esta persona. Esta persona no puede resolver esto, yo lo voy a ayudar, dice. O sea, si esta persona conscientemente no hace nada, no dice nada, no pide ayuda, no hay nadie que haga algo por él, entonces yo lo voy a ayudar. Entonces, ahí aparece una adaptación biológica. Por ejemplo, ya que estábamos hablando del azúcar hace un rato, si una persona piensa todo el tiempo que está viviendo con una persona que es peligrosa, que esa persona le puede hacer daño y que tiene una repulsión por esa persona porque lo ve como el enemigo y yo tengo que resistir todo el tiempo a esa persona y tengo que estar preparado para defenderme, si tengo que estar preparado para defenderme todo el tiempo y no se lo puedo decir a nadie porque estoy solo, no se lo cuento a nadie, no resuelvo ese conflicto, entonces, ¿qué va a hacer mi sistema biológico? Por ejemplo,
va a aumentar la cantidad de glucosa en mi sangre. ¿Para qué? Para que yo tenga la energía disponible para que si me llegan a atacar, yo me pueda defender con toda la potencia. Porque tengo la sangre cargada de glucosa, que es como el combustible de las células. Entonces, si yo lo tengo ahí listo en la sangre, voy a poder resistir a cualquier situación si me llegan a atacar. ¿No? Que es el pensamiento de una persona diabética, o uno de los posibles pensamientos de una persona que tiene diabetes, ¿no? Que vive en el pie de trinchera, dice Ángeles, vive en la trinchera, que está siempre lista para defenderse. O sea, no la están atacando, pero vive creyendo que la van a atacar, y vive defendiéndose, vive resistiendo, y de hecho la enfermedad se llama resistencia a la insulina. ¿Para qué? Para que haya glucosa en la sangre, porque si yo me tengo que defender, uso toda esa glucosa y me defiendo y me salvo la vida. Pero es nuestro lenguaje que programa nuestra realidad. No es necesariamente esa realidad, es mi sistema de sobrevivencia, de supervivencia. Y aquí hay algo súper poderoso, Máster, ¿no? Cuando escuchamos esto del lenguaje, que generalmente son personas que usan mucho la lucha. Está mucho en su vocabulario, sí, porque la lucha, la vida es una lucha. Estoy acá luchándola. ¿Cómo estás hoy? Acá, luchando. Claro. Entonces, estas son las tres condiciones que hacen que mi biología diga, yo lo voy a ayudar a esta persona. O sea, cuando es inesperado, porque no me preparo; cuando es agudo, porque considero que no tengo las habilidades para responder; y cuando lo vivo en aislamiento, porque lo vivo solo. Cuando pasan esas tres cosas juntas, mi biología genera una adaptación biológica. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero con Ángeles decimos, este es el tercer paso y el tercer punto. Y acá siempre lo que los invitamos a todos a decir es, por favor, aprendamos a expresar nuestras emociones. O sea, por favor, aprendamos a ser vulnerables. Por favor, tengamos a alguien de confianza en con quien podamos hablar. Empecemos a entrenarnos en poder hablar con la gente. Y empecemos a crear espacios de confianza. Empecemos a confiar en redes, empecemos a confiar en personas. Porque si vivo en aislamiento, que es lo que nos han dicho mucho tiempo, que es, si yo resisto, si yo lo hago solo, si yo puedo solo, entonces valgo. Y sí, valgo, pero valgo enfermo. O sea, no termino valiendo tanto. Un poquito. ¿Sí? El gran sistema evolutivo de la Tierra ha sido la creación de manadas, la creación de redes. Entonces necesitamos estar en relación con. Así que bueno, hay tanto que decir de esto, pero vamos a avanzar. Entonces, este conflicto, desafío que se vive en relación al ambiente, es una evaluación que hace nuestro cerebro. O sea, mi cerebro, que es un órgano biológico, físico, es un órgano que se relaciona con lo que llamamos mente. La mente es eso que nosotros lo creamos como ese pensamiento consciente. O sea, mi pensamiento consciente se relaciona con mi cerebro y eso se relaciona con un órgano determinado. Un determinado órgano. Entonces tenemos esta triada mente, cerebro, órgano. Y estos tres personajes juntos van a mirar el ambiente, o sea, van a mirar el mundo y van a decir, ¿hay un desafío o no hay un desafío? Si hay un desafío que puedo enfrentar, lo enfrento y lo resuelvo, listo. Pero si hay un desafío que yo no puedo, no logro, creo que no voy a poder enfrentar, que no tengo los recursos, que es agudo, inesperado y lo vivo en aislamiento, entonces mi cerebro va a determinar una determinada adaptación biológica en un órgano para buscar ayudarme y después lo voy a tener que reparar con una enfermedad. Esta es la tríada biológica. ¿Sí? Por ejemplo, para poner otro ejemplo más, si yo pienso que hay un desafío, que es que yo estoy solo, porque mi familia no tengo buenas relaciones, porque no me puedo construir a mí mismo, porque nadie me ayuda y yo estoy solo y no me puedo construir a mí mismo, a mi vida,
y no puedo avanzar, si tengo ese tipo de conversaciones con ese tipo de emociones, si vivo el mundo de esa manera, entonces mi cerebro va a decir, no te puedes construir a vos mismo, no puedes reconstruir tu familia, ¿sí? ¿Qué va a pasar con eso? Si estos están en esta sintonía, van a hacer una adaptación biológica en un órgano. ¿Cuál? El colesterol alto en la sangre. Porque la sangre para nuestro cerebro es la familia. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Vos sentís que te falta construcción en la familia? Sí. Entonces yo te voy a dar ladrillos, esos ladrillos se llaman colesteroles. ¿Por qué se llaman colesteroles? Porque forman las paredes celulares de todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, yo te voy a dar esos colesteroles para que tengas muchos ladrillos y te puedas construir a vos mismo, y ahí, en donde está tu familia, en la sangre, ahí tengas muchos ladrillos para poder construir, no te falten. No te preocupes, yo te voy a ayudar, dice el cerebro. Entonces, cuando tengo este tipo de mirada de la realidad, vivo este conflicto, si yo pienso que ese conflicto tiene las características que ya conversamos, voy a generar una adaptación biológica para eso. Esa es la triada biológica que también descubre Hammer. Pero lo que sí podemos agregar es que este observador del mundo no quiere decir que observe el mundo como el mundo es. Observa el mundo según la información que tiene adentro. No observamos el mundo como es, observamos el mundo como nosotros somos en realidad. No, habría mucho para hablar de eso, de que se llama observador, pero para poder plantear algo más. Entonces, acá vamos a plantear esta idea simplemente para traerles que, para poder entender esta reflexión que traemos de esta triada biológica, tenemos que tener clara esta reflexión. Si yo soy una persona que solamente creo en el materialismo, o sea, creo que lo material influye en lo material, nunca voy a poder aceptar lo anterior. O sea, nunca voy a poder dar un salto de crecimiento evolutivo ni un salto de conciencia. Si yo creo, o sea, el idealismo que plantea, el idealismo plantea que lo que no es físico, o sea, un pensamiento no es algo concreto, físico, material, puede influir en algo concreto, físico, en la modificación celular de un órgano específico. Si la medicina tradicional no cree todavía en que la energía de un pensamiento genera una emoción que afecte las células, ¿no? Hay algunas partes de la medicina, algunos médicos que ya empiezan a creer eso. Pero mayormente los principios básicos de la medicina tradicional es que todavía es materia con materia, ¿no? Entonces las soluciones siempre son materiales. No, te saco un órgano, te pongo un órgano. Te falta esto, te lo arreglo. Te abro y te arreglo. Te saco, te busco poner. Pero, y eso en muchísimos casos es extraordinario. O sea, que la medicina haga todo eso es extraordinario. Pero no podemos entrar en la otra lógica, en la nueva lógica, que es entender que mi pensamiento genera emociones y esas emociones se van a manifestar, se van a manifestar de alguna manera en mi biología. Entonces, para eso necesito creer en el idealismo. El idealismo es no una idea abstracta, sino creer que el pensamiento, que es algo abstracto, puede crear realidad. En coaching decimos, o sea, mi palabra crea realidad. Pero lo hacemos, pero no lo creemos en nosotros. Entonces necesito aceptar este pensamiento de que yo soy creador de cosas concretas. Y yo lo conecto con lo primero que comenzaste a compartir, de evolución. Está evolucionando este paradigma de la medicina, de creer, sí, sí. De comenzar a ver esto. Está bueno, sí, estamos en esa mitad del puente del río, transitando ese cambio evolutivo, y mientras más seamos los que tengamos conciencia y vivamos de esta manera, porque parece que porque yo crea no afecta en nada. No, mientras más somos los que creemos en algo, en un momento llega un punto crítico, una masa crítica que hace que todo el resto del mundo cambie. O sea, por eso es tan importante uno más. Hay estudios que si los quieren buscar, el de los monos, ¿te acordás? El centésimo mono, que cuando se llega al mono 100, en un determinado estudio,
de un comportamiento, automáticamente todos los monos empiezan a adquirir un nuevo comportamiento. Entonces, no se necesita que todos tengamos una nueva conciencia. Se necesita llegar a una determinada masa crítica para tener una manifestación de mejora global de todos. Sí. Así que para poder reflexionar esto, entrar en este mundo, tengo que aceptar este nuevo paradigma. Entonces, si yo creo en este paradigma de que mi pensamiento influye en la realidad, es por eso que para nuestro cerebro lo real es igual a lo imaginario y a lo simbólico. Esto lo desarrollamos muy claramente en el principio de la formación de biodecodificación, que es básicamente mi cerebro toma mi inconsciente biológico, ¿no? A través de mi cerebro toma decisiones para mi cuerpo, no solamente por lo que realmente ocurre en el mundo, toma decisiones por lo que se imagina que puede pasar, por lo que cree que puede pasar y por lo que las cosas significan para él. Por eso lo simbólico. Entonces, si yo me estoy imaginando, el ejemplo que siempre usamos es el del limón, que si yo imagínense un limón, mírenlo, pónganle sal, y ahora imagínense que se lo van a comer, y automáticamente empieza a generar saliva, ¿no? Para poder procesar tanto ácido, porque mi cerebro ya sabe que eso está por pasar, o piensa que eso está por pasar. Pero lo importante acá para todos es que mi cerebro no funciona, yo no me comí el limón. Mi cerebro funciona por todo lo que yo me imagino y por todo lo que las cosas significan para mí. Entonces, si yo estoy todo el día pensando que mi jefe me quiere joder, lo voy a ver como el predador, voy a estar enfrente de un león y voy a estar todo el día en estrés, generando cortisol a través de mis glándulas suprarrenales para poder defenderme o para poder huir. Entonces, esto es muy importante también tomar como conciencia, decimos nosotros, de que mi cerebro y mi inconsciente biológico para mi cuerpo no toma decisiones solamente por lo que ocurre. Toma decisiones por lo que yo me imagino que va a ocurrir o lo que estoy creyendo que va a pasar, porque para el cerebro tampoco hay futuro y presente. Si yo creo que mi jefe me va a perjudicar, yo estoy viviendo como que mi jefe me está perjudicando ahora. No hay futuro y pasado. No hay futuro, pasado, perdón, es todo presente, claro. Todo presente. Es todo presente. Entonces, no es que me puede pasar algo, es como que está pasando. Entonces, toma decisiones mi biología porque algo está pasando ahora. Entonces, por eso el cerebro es imaginario, simbólico, real, todo es lo mismo, todo es presente y toma decisiones de esa manera. Bueno, la lógica biológica es esto que les estoy contando, de que hay una lógica entre mi enfermedad y mi pensamiento. O sea, mi biología está contando, cada vez que tenemos un síntoma, me está contando una historia de algo que me está pasando en el fondo a mí, emocional y en mi forma de entender el mundo. Entonces solamente les quiero poner algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, un resfrío. Un resfrío tiene varios tipos de conflictos, pero básicamente es un conflicto de invasión del territorio, de enojo no expresado, de enojo con un dominante que no pude resolver, generalmente es una discusión. ¿Cómo lo decís vos? Una disputa, un combate, un enfrentamiento. ¿Por qué? Porque, ¿qué lógica tiene esto? Si hay un dominante con el que tengo una disputa, yo voy a necesitar ingresar más oxígeno en mi biología. Para eso voy a ulcerar mis tubos respiratorios, para que entre más aire, para tener más oxígeno, para poder tener más energía para defenderme, porque creo que me van a invadir. Yo tengo una invasión y no la puedo resolver. Si yo pienso que soy re preparado para el invasor, no me voy a enfermar. Pero si yo pienso que es muy poderoso, no lo expreso, no se lo digo, es mi esposa y no le puedo decir a nadie que mi esposa me está por agredir, entonces voy a sentir eso como esa imposibilidad de hacer algo yo. Si yo no lo hago, mi biología lo va a hacer por mí a través de mis decisiones de inconsciente biológico y va a ulcerar
los tubos respiratorios. Y cuando se termine el peligro, tengo que arreglar esa ulceración en mis tubos respiratorios. ¿Cómo hago para reparar esa ulceración? Con moco, con mucosidad. O sea, la mucosidad es cuando pasó el conflicto territorial. Aunque puede ser que lo viva todos los días. O sea, puedo estar hoy en la disputa, mañana reparo. O a la noche reparo, ¿no? O tengo la disputa hoy de nuevo y todos los días estoy enfrentando y reparando, todos los días. Que un poco trayendo esto lo del limón, que puedo tener la disputa o el miedo a tener la disputa. Así que si yo tengo el miedo a tener la discusión, tengo miedo a combatir, a enfrentarme con alguien, ya lo estoy viviendo. Claro. Sí. Sí, no, ni siquiera tiene que pasar. Ni siquiera tiene que pasar. Tengo que imaginar el miedo. Lo quiero traer porque nosotros hemos decodificado resfríos simplemente con el miedo a discutir. Claro. O sea, no, ni siquiera ha pasado la discusión. Claro. Bien, vamos a ver palabra clave, miedo. Vamos a ver algún ejemplo más. Este es un poco parecido, discusión nada más que es como un nivel más que un simple resfrío, porque ya hay bronquitis, viene de bronca. ¿No? O sea, no es un enojito, sino es un enojo gigante, una discusión muy fuerte, muy peligrosa. Entonces acá ya la palabra clave es enojo, discusión, es un miedo, no es miedo, ya es enojo, es mucho más grande la situación. Es una cuestión de nivel. La hipertensión es una palabra clave también, es control, porque el hipertenso, voy a hablar en términos generales, hay muchas más descodificaciones y cada persona es particular, pero en términos generales es alguien que quiere controlar situaciones que no puede o no logra controlar. Es una persona que quiere controlar, sobre todo las decodificaciones, y lo hemos visto nosotros con ángeles en casos, son personas que quieren controlar no lo cercano, sino lo más lejano. O sea, cuando quiero controlar los territorios distales se llaman. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la forma de llegar más lejos de mi cuerpo, por ejemplo a mis manos, ¿no? El corazón simboliza el hogar y el amor, y el territorio más central de nuestro cuerpo, y mi mano va a ser el territorio más lejano de mi cuerpo. Entonces, si yo quiero llegar a controlar lo más lejano, entonces voy a tener más presión arterial para que llegue más sangre y pueda controlar con más fuerza los territorios distales. ¿Sí? Otra decodificación que tiene bien interesante y también bastante común es que quiero expulsar a alguien del clan. O sea, no quiero más que esta persona viva en casa. No quiero más, no quiero ir a la fiesta con esta persona, no quiero que mi primo vaya. No quiero que la tía Pepita venga a la fiesta. Y tengo un estrés muy grande con que esa persona esté en el clan por alguna razón, porque me da miedo, porque es peligroso para mí, por cualquier tipo de razón, voy a tener una hipertensión probablemente. Bueno, diabetes ya estuvimos hablando un poco, ¿no? Pero es la resistencia a la autoridad, es la repugnancia y la resistencia que puedo vivir con una persona porque no quiero hacer con una persona, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por alguna razón, necesito azúcar en sangre, necesito quizás, la palabra diabetes en francés es, ¿no? En francés significa casa dividida. Entonces, ¿qué pasa en una casa dividida? Se pierde el amor. Y si se pierde el amor, tengo que endulzar mi sangre de alguna manera. Y la mejor manera de endulzar mi sangre es con azúcar. ¿Sí? Y no es necesariamente que coma azúcar, ni siquiera quiere decir que esté gordo, no quiere decir nada. Lo que quiere decir es que para alguna razón lógica estoy necesitando tener más azúcar en la sangre. Entonces, hay personas que comen cualquier cosa y no tienen diabetes nunca, y hay personas que comen barro, que comen lechuga y que están impecables y tienen diabetes. Entonces, no tiene que ver necesariamente con la alimentación, aunque puede influir, pero tiene que ver con lo que emocionalmente me pasa, que hace que yo tenga el azúcar por alguna razón alta. Bueno, este es un dibujito que Ángeles hizo una vez que me parece muy bonito, que explica todo el proceso de la insulina. La insulina es la que hace entrar, ¿no? el azúcar en la sangre, en la célula, y si no está la insulina, no entra el azúcar en la sangre.
y ahí tenemos diabetes tipo 1, o si no entra en la célula, tenemos diabetes tipo 2. Todo cada una es decodificable, tiene su decodificación particular. Bueno, el colesterol ya lo expliqué hace un ratito, que es simplemente la idea de no o tener que construirme solo, o deber construirme solo, o tener que reconstruir una familia, o que haya un conflicto familiar muy grande y estresante, entonces vamos a tener un colesterol alto. Es el principio de todas las complicaciones cardíacas, ¿no? Y de territorio, pero es el inicio. Tengo el colesterol alto, es el inicio del proceso. Tengo que aprender cosas de relacionarme con los demás, con mi familia, y si no lo aprendo, ¿no? Ya sabemos, las estadísticas nos muestran de las enfermedades que siguen después del colesterol. Celiaquía, que hemos decodificado un montón con Ángeles y hemos tenido mucho éxito. Muchas personas han revertido celiaquías, que es una enfermedad que típicamente se dice que no es curable, ¿no? Pero básicamente hay una intolerancia, un rechazo, inaceptabilidad a la autoridad. Porque el pan, ¿no? Los cereales, están hablando, simbolizan al padre o a la autoridad. Porque el padre era el que traía el cereal al hogar para que durante milenios hayamos sobrevivido. El pan lo cultivaba el hombre y lo traía el hombre, y con eso sobrevivíamos. Y si para mí, por alguna razón, la autoridad es mala, es muy autoritario, me limita, me pone en peligro, me pone a riesgo, mi vida está en peligro por alguna situación relacionada con el padre o con la autoridad, porque a veces la autoridad puede ser la madre, ¿no? Sí. No es el padre en sí mismo, el hombre, la persona física, sino es el que cumple el rol de la función padre. Entonces ahí vamos. De poner el pan simbólico en la mesa. De poner el alimento. Sí, sí. O de tener la ley, la autoridad, ley, ¿no es sí. cierto? Ya queda en ese espacio. Entonces esas son las palabras claves de la celiaquía. Alguien que tiene ese tipo de conflicto siempre es probable, en un punto estresante con las características que ya hablamos, una celiaquía. Un dolor de cabeza, una desvalorización intelectual, porque yo estoy creyendo que mi pensamiento no es suficiente para resolver un conflicto intelectual. Entonces pienso todo el día. Llega un punto que si estoy todo el día pensando, que no me tengo que equivocar, que tengo que hacer todo bien, que todo tiene que ser correcto, que todo tiene que salirme y que nadie se pueda dar cuenta que yo no sé, entonces llega un punto que eso es tan estresante que me va a venir un dolor de cabeza para decirme, no pienses más. O sea, para de pensar ya, porque si vos seguís pensando, te vas a agotar, te vas a distraer, te va a pisar un camión y te vas a morir. Entonces, te doy un dolor de cabeza, te mando a la cama, te vas a la casa y ahí estás seguro y reparando tanto esfuerzo intelectual en desvalorización. Y bueno, esto era un poco para explicarles este proceso que les conté al principio, que tenemos conflictos porque tenemos desafíos evolutivos. Si no tenemos desafíos evolutivos, si no entendemos que el conflicto es la punta del ovillo de la evolución, siempre nos vamos a estar alejando del conflicto y siempre vamos a estar repitiendo el conflicto. O sea, voy a estar repitiendo una y otra vez ese conflicto. Entonces, lo que, en resumen, un breve resumen de lo que les quisimos compartir en este taller de hoy, es que las emociones estresantes que no expresamos quedan en la biología y favorecen a las enfermedades, con estas condiciones que ya les contamos. Mientras más intensas son las emociones, más graves son los síntomas. Tomar conciencia de esas emociones ocultas no favorecen en primera instancia a liberarlas, a expresarlas, a hacer algo con eso, a sentir mucho alivio y a darnos cuenta de la manera individual de pensar y sentir de esa persona. Yo tengo una manera particular de pensar y sentir. Pasa lo mismo y a una persona siente y piensa algo, y pasa lo mismo y a otra persona piensa y siente otra cosa. O sea, de la misma situación, dos personas son totalmente distintas. Y eso es cómo me programo yo y según mis aprendizajes, quién creo que soy. Y entonces, hacer los aprendizajes necesarios para cambiar y evolucionar a una mejor calidad de vida con quienes nos rodean. Porque esta idea de que vivimos en red, en manada. Por eso Ángeles dice que las enfermedades no vienen a matarnos. En vez de eso, vienen a que aprendamos quiénes somos nosotros.
porque cuando me enfermo me puedo dar cuenta de qué pensé, de qué sentí y puedo tomar conciencia de cómo yo estoy mirando el mundo. Y no solamente cuando me enfermo, sino cuando pasa algo en mi mundo. O sea, cuando pasa algo, como les decía, la biodecodificación más y más allá, porque va más allá de la enfermedad. O sea, cada vez que en mi mundo hay algo que no me gusta, que es un conflicto para mí, que está pasando algo, yo tengo que darme cuenta que el creador de eso que pasa soy yo, a través de mi pensamiento y mi sentimiento. Pero nada más que no me estoy dando cuenta que soy yo, porque mi sistema de sentidos que tengo hoy no me permite darme cuenta de cómo eso está pasando. Hasta que no lo aprendo, hasta que no aprendo esto que les estamos contando, no aprendemos a darnos cuenta que esto nos pasa a nosotros en todos los ámbitos de la vida, pero nace en nuestro sistema biológico porque somos seres vivos. Y así funciona la biología, como les estuvimos contando hoy. Bueno, aprendizajes, expresar lo que sentimos, aumentar nuestra capacidad de aprender para que las cosas no sean un desafío para mí, no posponer la resolución de conflictos, tomar los conflictos para resolverlos, aprender a lidiar con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre es parte normal de la vida, no pensar que la incertidumbre es un problema, tomar conciencia y acción cuando entro en estrés para hacer un aprendizaje de vida, y empezar a ver los síntomas como caminos de aprendizaje, no como problemas negativos de esta vida. ¿Puedo sumar un aprendizaje? A ver, Me sí. llevo que el día que no tengamos desafíos es porque ese día ya este cuerpito no está en este mundo. O no querés seguir viviendo. O no quiero seguir. No querés seguir viviendo, exactamente. O sea, cuando no quiero tomar más conflictos es porque no quiero seguir viviendo. Y la gente decide no querer seguir viviendo. En la formación contamos cómo la gente decide eso y cómo pasa que a los 6 meses la gente que decide dejar de vivir termina dejando de vivir. Así que por eso tenemos una invitación súper especial para todos los que nos están mirando, y es entrar en este espacio de autoconocimiento de nuestros propios síntomas, biológicos o no biológicos, para aumentar el manejo de lo que nos ocurre. Los queremos invitar a diseñar los aprendizajes y cambios que necesitamos realizar para nuestro bienestar personal. Los queremos invitar a desarrollar una educación emocional mucho más grande. Y los queremos invitar a conocer los funcionamientos biológicos para uno mismo y, si uno quiere, para facilitar a otras personas. Pero sobre todo, todo empieza por uno mismo. Así que la invitación es esta, a todos los que nos están mirando, y más allá, ¿sí? Es que puedan empezar este camino de formación que tiene un primer módulo, que es la formación en biodecodificación profesional, que damos junto con Ángeles, que son 5 meses de formación, la primera parte. Son clases semanales de Zoom, plataforma educativa y materiales de lectura, todo tiene materiales de lectura. Tenemos la suerte de tener a una máster como Ángeles, que tiene ya más de 10 años decodificando. El otro día hacíamos las cuentas, tiene, no sé, cerca de 5.000 decodificaciones hechas, porque se pasó haciendo decodificaciones para hacer una máster en decodificación. Tiene todos mis respeto y admiración por su forma amorosa de decodificar, porque hay que ser amoroso para poder entender lo que le pasa a una persona. Básicamente lo que vemos en la formación son las leyes biológicas. O sea, hoy dimos un pequeño mirada a cómo funcionan estas leyes biológicas. Vamos a ver todos los métodos de decodificación, o sea, hay métodos para decodificar, para entender cómo llegar a ese pensar y sentir que las personas tienen, para mí mismo también. Y la decodificación de cada síntoma. O sea, así como les fui contando algunos ejemplos el día de hoy, vamos a ver todas las decodificaciones de todas las enfermedades, y siempre hay un espacio de preguntas para que puedan preguntar lo que quieran por la decodificación que necesiten. Pregunta. Una pregunta y también un aporte desde la formación, una experiencia mía personal, un testimonio del acompañamiento. Eso en otras formaciones o en otras escuelas, es como que en esta escuela estamos contenidos en nuestros procesos de formación. Eso es súper, súper valioso, porque yo empiezo
en este proceso de autodescubrimiento, empezar a encontrarme a mí. Entonces esa disponibilidad, esa apertura de ustedes como maestros, de estar al servicio me acuerdo a las 8 de la mañana, 2 de la mañana, me está pasando esto, y tener una respuesta, eso es maravilloso. Así que muchas gracias, maestros. Disfruten esta formación porque es maravilloso. Bueno, muchas gracias. Gracias por decirlo. Sí, eso es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona. Nos encanta encontrar la lógica para poder aprender. Somos, como dice Ángeles, fanáticos de lo humano, fanáticos del desarrollo. Hay veces que nos encanta el dinero, pero no hay dinero si no hay desarrollo personal. Entonces todo va de la mano. De hecho, el desarrollo personal nos termina generando un muy buen bienestar económico. ¿Sí? Así que tenemos la promoción hasta la semana que viene. ¿Sí? La semana que viene nos contactan, conocen nuestras redes. Está Coaching Salta, está el Instagram de Ángeles Vargas Lonsalles, el mío Daniel Orsuza. Nos contactan para lo que quieren. Y muchas gracias. Si alguien me quiere, gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos para contestar alguna pregunta que quieran. Están dando las gracias por Facebook y por Zoom. Buenísimo, muchas gracias. Un placer compartir con todos ustedes. ¿Alguna pregunta que alguien quiera hacer? ¿Alguna cosa? Gracias, muy lindo. Gracias. ¿Alguna pregunta? A mí me quedó algo dando vueltas de que por ahí el cerebro manda la enfermedad para justamente eso que se vive en soledad se manifieste y la persona enferma busque ayuda y busque asistencia y de alguna manera lo expresa, termina expresándolo. Es como que el cerebro empuja a la persona a salir de ahí, del encierro, del aislamiento, a conectar con el otro, a pedir de alguna manera ayuda. Nosotros decimos que los síntomas, las enfermedades cuentan una historia que nosotros no contamos. O sea, la enfermedad, cuando nosotros vamos a hacer una sesión con Ángeles y hay una persona que trae un síntoma, ya estamos sabiendo más o menos cuál es la historia de la persona. O sea, nosotros como que ya sabes más o menos, pues si no el tejido, ese tejido en particular no reacciona de otra manera. Entonces, sabes, te está contando la historia y hasta te está diciendo, estos son los aprendizajes que tenés que hacer. Qué hermoso. No sé qué hacer. Yo rescato siempre, es maravilloso poder interpretar que el cerebro no es el malo de la película, que el cerebro, que mi cuerpo no está errado, no está fallado, conectando con esto que conversábamos al principio, sino que están haciendo todo lo posible, lo suficiente para seguir manteniéndome con vida. Entonces, en esa dinámica de la interpretación de mi lenguaje y de mi cuerpo, es que estamos en la dinámica del vivir. Y qué valioso que son estas formaciones para poder dar ese pasito de ir al más allá. Eso es fenomenal. Gracias, Juli. Muchas gracias, Mar. Hay una consulta ahí, ¿con qué se relaciona la caída de cabello? Entonces, a mí me gusta cómo estás planteando vos con palabras claves. Entonces, podríamos decir que la caída de cabello tiene 3 palabras claves, que sería intelectualidad, protección y separación. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar esto, que es la lógica biológica, y algo súper interesante que dice Dani, que cada uno lo va a vivir de forma particular. Por eso es lo que se hacen sesiones para investigar esa forma particular de pensar y sentir. Entonces, el cabello, una de sus funciones es proteger la piel y la piel del cráneo. Entonces, si yo pierdo cabello, estoy perdiendo protección. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es esa protección superior que estoy perdiendo o que siento que estoy perdiendo? Otra palabra clave que había mencionado tiene que ver con la separación y la intelectualidad. Entonces, muchas veces pasa que cuando yo me siento separado de mis valores superiores, cuando yo me siento separado de ese ideal superior que no puedo conseguir y que tanto deseo en mi vida y no lo obtengo, también se cae el cabello en manifestación de esa separación.
con lo intelectual. A mí me gusta siempre, me hace reír ver, por ejemplo, conozco abogados, amigos, que son personas con altos valores. Altos valores, O sea, altos valores intelectuales, altos valores de la vida, de la justicia, como que quieren llegar a lo superior, a lo correcto, ¿no? Lo ideal. Lo ideal, claro. Y entonces, en esa búsqueda de lo superior, para tener más contacto con lo superior, pierden cabello. La pérdida de cabello es porque quiero estar en mayor contacto con lo superior. Me hace reír esos amigos así. Te están contando la historia de cómo probablemente son. Sí. Te hago una pregunta más, Ángeles, ¿querés? Sí. Dice, yo tengo tiroides y me pasó eso después de tener a mi hija. Claro. Sí. Sí, coincide. Sí. Ah, ¿la tiroides o caída del cabello? No, entendí. tiroides. Dice, yo tengo tiroides Sí. y eso me pasó después de tener a mi hija. Cuando se refiere a tiroides, ¿es hipertiroides o hipotiroides? Por eso una de las cosas que también aprendemos en la formación de biodecodificación es a decodificar con el diagnóstico médico. Esto es complementario a la medicina tradicional. Entonces siempre, por favor, cada vez que decodificamos, siempre es con el diagnóstico, porque no es lo mismo una hipertiroides que una hipotiroides. Entonces, ¿cuál de las dos sería? Claro. Es muy distinto una o la otra. Claro, exactamente. Se relacionan, pero se son relacionan. Igualmente te hablo de la relación, de lo que tienen en común. Las tiroides tienen como... Hipotiroides. Tienen como un conflicto emocional del tiempo, la velocidad. Entonces, en el hipotiroideo, la idea es que quiero ir rápido, 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 quiero alcanzar las cosas lo más rápidamente posible, siento que no tengo tiempo y lo vivo con mucha resignación. ¿Sí? Hay otro conflicto que tiene que ver con querer juntar a mi bebé, a la criatura, con su papá. Entonces necesito hacer las cosas de manera rápida y acelerada. Pero al tener hipotiroides, mi cuerpo no acompaña el aceleramiento mental que tengo, porque yo quiero hacer las cosas rápido, pero mi cuerpo me frena. Entonces hay una contradicción en la persona con hipotiroides, y lo que tenemos que comprender es que el hipotiroidismo es como un freno de mano que nos viene a decir, mira, es necesario que bajes un cambio, que te relajes, que descanses, y después veamos cómo resolvemos el conflicto que con tanta velocidad querés resolver. No sé si te hace sentido lo que te cuento hasta acá. Carolina Guzmán, sí, Ah, ya va a claro. responder. Anemia. Bueno, el conflicto de anemia, vamos a ver un poquito la simbología. Entonces, lo que está faltando en la anemia son glóbulos rojos. Y cuando hablamos de sangre, cuando hablamos de glóbulos rojos, estamos hablando del clan familiar, ¿sí? Te dice la señora de la hipertiroides, Sí. No, la hipertiroides. Hipotiroides. Sí, totalmente. Hipo. Sí, Hipotiroides. te dice que sí, totalmente le hace sentido lo que te Bien, sí. bien. La anemia, bien, anemia. Entonces, habíamos dicho que son conflictos de clan, conflictos de la familia, y en la anemia lo que empieza a aparecer es la idea de no querer estar con alguien particularmente del clan, de querer como que desaparezca, ¿sí? De querer que no esté en mi familia esa determinada persona de mi árbol genealógico, de mi clan. Sí. Como que hay un conflicto con el espacio. Hay un conflicto con el espacio, y si la anemia produce presión baja, lo que también va a representar es que no solamente no quiero que un determinado pariente no esté en mi casa, sino que también yo quiero desaparecer de ese lugar. ¿Sí? Estamos hablando como generalidades, ¿no? Sí, son generalidades. Son generalidades. Sí, te dice gracias, que probablemente le hizo sentir. Bien. A ver, una pregunta más. ¿Puede ser una pregunta más, Ángeles? Sí, sí. Esta pregunta es más rara, me parece, mira. Dice, no la puedo leer, pero recién la leí, que es, ¿y qué me pueden decir de los robos?
Si sufro robos. Ah, si se puede codificar robos, había visto en el Facebook. Sí, en el Facebook. En el se Facebook, puede codificar los sí, robos. le respondí, ¿Le le respondí? dije Ah, que sí se puede codificar robos, porque lo estaba asociando, estábamos conversando por Facebook, sí. de que no solamente se codifican enfermedades, sino también situaciones. Entonces, cuando tenemos estas situaciones de robo, tenemos que ir a buscar, por ejemplo, cuál es el robo programante, ¿sí? Dónde se robó por primera vez y que después de eso se hace una repetición. Y hay muchas maneras de codificar el robo porque tenemos que preguntarnos qué es lo que se logró hacer después de un robo. Por ejemplo, lo que yo puedo haber logrado hacer después de un robo es que la persona que yo amo vuelva a la casa. Después de un robo, lo que me puede haber pasado es haberme sentido más protegida porque puse alarma, porque me di cuenta que me siento acompañada. Entonces, tenemos que investigar. Lo mismo pasa con los accidentes, es en qué contexto se dan los robos, qué es lo que se roba, qué pasa antes, qué pasa después, cuáles son los factores emocionales, ¿bien? Pero haciendo como una analogía, así como muy a grosso modo, los robos son como una especie de abuso, de violación a la intimidad, ¿no? Si es que los ladrones entran a casa. Entonces podemos como decodificar desde ese lugar, ¿no? Desde los abusos, las violaciones, quizás en el árbol genealógico nos iríamos un poquito para ahí. Sí. Sí, o robos mucho en la niñez de la persona también, ¿no? Claro. Última pregunta, una más. Sí, Una más. Autismo. Uy, tremendo. Hemos decodificado autismo. Sí, con mucho éxito, sobre todo en niños, ¿sí? Claro. ¿Autismo en niños o en adultos? No dice. ¿No dice? Ok. Entonces, el autismo es un conflicto de tener que guardar un secreto, porque el autista lo que hace es como encerrarse, quedarse para adentro, no hablar. Entonces vamos a tener que uno de los conflictos es guardar secretos. Y hay un conflicto que si sos adulto, espero que te sirva lo que te voy a decir porque lo hemos visto, es que es un conflicto del perfeccionista. La persona autista piensa tanto las cosas antes de accionar, ¿por qué? Porque en el fondo nunca quiere equivocarse. Entonces piensa, repiensa antes de actuar. En un niño, dice. En un niño. Sí, y hemos encontrado también el conflicto del autismo en el conflicto de las comunicaciones. ¿Y qué pasa cuando se enferman los niños, Dani? Necesitaríamos un webinar entero para hablar de las enfermedades de los niños, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Puede ser, lo vamos a programar. Porque vos lo que planteaste son cómo nos enfermamos los adultos. Nadie me pregunta que cómo se Nadie hizo la pregunta. Adultos. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos para la segunda parte? Dale, segunda parte. Segunda parte, ¿cómo se enferman los niños? Listo. Buenísimo, bueno, gracias a todos, un placer haber compartido con ustedes, gracias por acompañarnos, a todos los que están acá por Facebook, a todos los que nos acompañan por el Zoom.